Vamos a hacer el ejercicio C193. Este ejercicio, junto con el C170 y el C194, son ejercicios muy densos, muy completos, y son muy útiles porque engloban prácticamente todos los conceptos que tenéis que saber. En este caso concreto tenemos que hacer un octaedro, un medio octaedro, una pirámide y dos prismas. Aparte de prismas, pirámides y otro tipo de poliedros regulares que tenéis que conocer y que os podemos pedir en estos ejercicios son el cubo, el tetraedro y el octaedro. El octaedro no lo hemos visto hasta ahora, o sea, primero, antes de empezar, vamos a ver cómo es un octaedro para que lo conozcáis bien. Un octaedro regular es un poliedro regular, por supuesto, y entonces todas las caras son iguales, y en este caso son triángulos equiláteros. Son 8 triángulos equiláteros. Os tenéis que imaginar, o os podéis imaginar, dos pirámides de base cuadradas simétricas respecto a este plano. Esto sería un cuadrado del lado A, que es la arista de cada arista del octaedro, y todo esto son triángulos equiláteros. Una característica importante es que el octaedro regular tiene 3 diagonales iguales, que serían esta, esta y esta, estas tres, y estas 3 diagonales son perpendiculares entre sí y miden lo mismo. Y fijaos que la medida sería la diagonal de un cuadrado del lado arista. Y otra característica muy importante del octaedro es que dos caras opuestas son paralelas. Esta cara y esta son paralelas. Y si uno el ortocentro de una cara con el ortocentro de otra, esta recta, que va a ser perpendicular a las dos caras, va a pasar por el centro, De manera que si yo cojo una cara y la veo en magnitud real, la otra sería esta de aquí. O sea, tengo las dos con estos lados paralelos y con el mismo centro. Serían como invertidas una y la otra. Y esto nos va a ayudar a montar este octaedro. También tenéis que conocer las secciones principales o secciones particulares que puede tener un octaedro. A ver, ¿qué he hecho yo aquí? Secciones. Hay una sección muy particular que se llama la sección principal, que es esta, que es amarilla, que si corto por un plano que contiene a una diagonal y pasa por el punto medio de dos aristas, ¿veis esta? Pues lo que tendría es un rombo. Esta sería la medida de la diagonal del octaedro. Esta otra diagonal mediría arista y estas serían las alturas de una cara. Y luego hay otra sección muy especial o muy particular, que es la que tenéis que aplicar en este ejercicio, que es la siguiente. Ya hemos dicho que hay dos caras opuestas que son paralelas, ¿no? Pues si corto por un plano paralelo a estas caras y que pasa por el centro, esta sección será un hexágono regular. O sea, si yo cojo una cara de estas dos y la pongo paralela, que tendría la sección también paralela al plano de la sección, tendríamos el triángulo de arriba, el triángulo de abajo, y esta sección que produce un plano paralelo que pasa por la mitad sería este hexágono. Y en este ejercicio lo que me están diciendo es que hay medio octaedro de arista 50, hay una cara A, es el origen, y tenemos una cara que vamos a definir ahora, y con esa cara tenemos que definir medio octaedro. O sea, yo dibujaré la cara ABC, que será esta de aquí, y luego lo que haremos es, aplicando esta condición, que si cojo la recta que va desde el ortocentro de una cara perpendicular a esta recta va a llegar al ortocentro de la otra, vamos a aplicar esta condición, dibujaremos este triángulo y acabaremos de definir el octaedro, Pues vamos a empezar primero situando la cara ABC. Hemos dicho que hasta en el origen, ABC forma 30 grados con el plano horizontal y 65 con el plano vertical, y AB es una recta frontal. Una recta frontal es paralela al alzado. Aquí, como A está en el alzado, pues AB estará en el alzado, De manera que si la miro en planta, la voy a ver paralela al plano de alzado, y en este caso, si la miro en alzado, vemos que el punto B está más bajo que el punto A. Pues vamos a empezar con un croquis 3D, y en este caso, como sé que AB está en el alzado, directamente me voy a poner en el alzado dentro del croquis 3D, porque si no, no puedo definirlo. Y vamos a hacer una inclinación similar a esta,
con una arista que va a medir 50. Y esto sería AB. Bueno, para acotar voy a salir del plano, que si no es más incómodo. Ahora podría dibujar el plano y acotar, inclinándolo como corresponde, o directamente vamos a hacer la recta AC. A ver, la recta AC, vamos aquí, AC, pues cuando la haga, o sea, voy a dibujar algo AC y luego la coloco bien, ¿eh? Estoy en visualización isométrica. Cuando haga la recta ahora, por defecto la pone en el alzado. Si yo pienso que va a ser más parecida al perfil, ya puedo inclinarla si quiero, ¿eh? Hago una recta AC, ahora la voy a colocar. En planta, vamos a ponernos en planta y comparo. No se ve muy bien, siempre podéis ver el alámbrico, pero aproximadamente esto es A, el C estaría por aquí, o sea, tiene esta inclinación, ¿eh? Siempre podéis visualizar el alámbrico o verlo desde abajo. Esto sería aproximadamente AC. Y ahora la voy a ver en otra dirección. Si la miro por delante no la veré bien, voy a hacer control 2 para mirarla desde atrás, ¿eh? Que sería esta AC. Pues voy a comparar aquí también control 2 y esta recta es esta de aquí. La tengo que bajar más, la voy a inclinar más hacia abajo. Bueno, más o menos. Cuando ya la tengamos, vamos a definir el triángulo, que tiene que ser un triángulo equilátero. Todos los lados son iguales. Bueno, así no me los está cogiendo bien, a ver. Igual, yo creo que era porque me cogía la cota o el punto. Y vamos a definir el plano. De momento es un triángulo equilátero y ahora me falta aplicar la condición que este plano forma 30 grados con el plano horizontal y 65 con el plano vertical. Pues vamos a acotar, cota entre plano horizontal, o sea, planta, y el plano en cuestión, 30 grados. Como sabéis, siempre hay dos ángulos suplementarios, pues tengo que coger el que corresponda, que no sé por qué, bueno, por donde me lo pille, 30 grados. Y sabemos también que forma con el plano vertical 65, pues hacemos lo mismo, acotamos directamente entre alzado y este plano, y el ángulo será 65. Y este triángulo ABC ya estará totalmente definido. Siempre tenemos que comparar con el e-drawing para ver que, o con el enunciado, para ver que nos ha cogido la misma dirección, que no nos hayamos equivocado, ¿eh? Porque puede haber otro triángulo con los mismos datos, pero otra orientación. Y el problema, sobre todo, es que si cogéis otra orientación, es posible que los siguientes apartados no tengan solución. Aparte de que hay que considerar que el e-drawing es un dato más y lo tenéis que hacer con la misma orientación, ¿eh? Pues ahora con esto vamos a montar el octaedro. O sea, vamos a ir ahora aquí, vamos a salir del croquis, vamos a abrir uno nuevo y vamos a hacer arriba un triángulo equilátero igual que este. O sea, vamos a hacer desde este ortocentro una recta perpendicular a un plano al otro ortocentro y haremos el otro triángulo. Para hacerlos con el mismo centro, lo que voy a hacer antes de empezar el siguiente croquis, me voy a poner en este y voy a dibujar la circunferencia que pase por esos 3 puntos. No, circunferencia por 3 puntos. Y vamos a dibujar esta circunferencia porque la vamos a igualar a la que haga arriba. Y así ya me baso en el centro directamente, ¿eh? Bueno, ahora voy a empezar otro nuevo croquis 3D. Y en este nuevo croquis 3D que ya tengo el centro, este centro lo podía haber determinado. Aquí lo he hecho con la circunferencia circunscrita, pero podía haber hecho 2 medianas o 2 alturas del triángulo, ¿eh? Pues este nuevo croquis 3D, de momento vamos a trazar una recta que vaya desde este centro perpendicular a esta cara. Voy a montar así el octaedro porque si empezáis a aplicar rectas y rectas y aristas y hacerlo un poco al tuntún, al final el programa no puede, ¿eh? Perpendicular.
Y ahora en esta recta, o sea aquí, vamos a hacer un plano que sea paralelo a este. Y en este plano voy a inscribir una circunferencia. A ver, lo voy a mirar desde arriba, control 8. Bueno, si este es de abajo, arriba, control 8 aquí. Y vamos a hacer ahora una circunferencia. A ver, estamos en este punto, sí, una que sea igual que la otra. Esta y esta iguales. Y aquí tendremos el otro triángulo inscrito. Uy, no sé qué he hecho. A ver, me voy a separar porque es que me da miedo dibujar donde no debo ahora. O sea, lo voy a ver así, que no me vaya a coger lados del otro triángulo. Ahora, estos tres lados tienen que ser iguales, porque es un triángulo equilátero. Como las dos circunferencias son iguales, esta es la recta que antes he hecho, perdón, que no sé qué había hecho, este punto tiene que estar aquí. Bueno, como estas dos circunferencias ya eran iguales, y está inscrito, pues los triángulos ya serán iguales, ¿eh? Y ahora, si lo miro en control 8, lo importante es que este lado sea paralelo a este. Es una estrella de David, ¿eh? Y ahora ya sé que cuando trace las caras del octaedro, las otras aristas, bueno, ya puedo pensar que quizás estaba un poquito más hacia allá. Así, lo voy a mirar en control 7 en isométrico para ver que está encima de la otra. Aquí tendríamos una cara del octaedro. ¿Qué es importante? Que esta arista, no hace falta que le deis a todas, que esta sea igual que esta, que todas sean iguales. Y el octaedro, fijaos que ya estaría definido, ¿eh? Para que lo veáis mejor, lo que voy a hacer ahora es hacer todo el alámbrico. Se puede hacer de muchas formas ahora, ¿eh? Ahora os explicaré. De momento voy a poner todas las aristas para entenderlo mejor. Vamos a hacer esta. Y ahora ya tengo todas. Vale. No es obligatorio hacer el sólido, ¿eh? Pero es muy práctico, aunque a veces si os vais a volver locos no vale la pena hacerlo. ¿Cómo podríamos hacer este sólido? Yo creo que hay dos formas, sobre todo para hacerlo. Una sería, primero, dibujar el hexágono resultante al cortar por el plano medio, convertir este triángulo y hacer un recubrimiento con curvas guías, y otra sería hacer todo el sólido y luego cortarlo. Lo vamos a hacer así, de esta última manera. Vamos a hacer todo el sólido, o sea, todo el octaedro, y luego lo cortaremos. Para hacer el octaedro podemos hacer una pirámide y la otra por simetría, y luego cogeremos el plano y lo definiremos. Pues vamos a empezar primero, vamos a salir del croquis 3D, uy, que lo tengo oculto, un momento, y vamos a definir un plano con geometría de referencia plano por este cuadrado de aquí. Y convertiremos los lados. Después haremos otro croquis con el vértice, con geometría de referencia punto, y haremos la pirámide con un recubrimiento entre un croquis y el otro. Cuando ya tenemos este recubrimiento, el otro lo podemos hacer por simetría, la otra mitad del octaedro. Operación, simetría, respecto a esta cara de esta operación. Cuando ya tenemos el octaedro completo, ahora lo vamos a cortar. Voy a ir ocultando estas partes de aquí. Voy a poner las letras A, B y C mejor, estas tres, A, B y C. A,
B y C. Y ahora, para que sea un hexágono regular, para que sea medio octaedro, lo que vamos a hacer es cortar por estos puntos medios y por un plano paralelo a estas caras. Pues vamos a establecer geometría de referencia, un plano que pase por el punto medio y que sea paralelo a estas caras. Ahí es que me ha cogido la arista, un momento. Paralelo. Y cortamos por este plano eliminando la parte de arriba. Podemos hacer un croquis o vamos a ir al menú de insertar, cortar con superficie. Seleccionamos el plano y eliminamos la parte de arriba, o sea, cambio la flecha para allá y ya tendríamos esto. Como es mitad, estas medidas tienen que ser 25, si os fijáis aquí, porque pasa por la mitad de las aristas. Vamos a ocultar también este plano. Ay, perdón. Lo oculto y si queremos vamos a ponerlos del mismo color, lo vamos a poner verde. Pues vamos a apariencia. Y en este caso, bueno, como solo tenemos una parte, voy a seleccionar directamente la pieza y le vamos a poner un color verde. Y pasamos ahora al siguiente poliedro. Vamos a hacer el segundo poliedro, que es una pirámide regular de base hexagonal, será el hexágono del corte que hemos hecho en el octaedro y que está truncada por esta cara de arriba. El ángulo que forman las aristas laterales con la base, se entiende que con la base de la pirámide, es la mitad del ángulo diedro entre esta cara y esta. Ángulo diedro es ángulo entre dos planos. También nos dice el enunciado que HL tiene el doble de pendiente que KL, que esta cara tiene la mínima pendiente posible y que HL dista 5 de FG. Bueno, vamos a empezar a analizar. Primero, pirámide, importantísimo. Todas las aristas coinciden en un vértice. Todas se van a cortar en el vértice de la pirámide. Aunque aquí la vea truncada, tengo que trabajar siempre con el vértice de la pirámide. Segundo, pirámide regular. Regular querrá decir que todas estas caras son iguales y siempre en la base será un polígono regular. En este caso es un hexágono. Pues si cojo el centro del hexágono y trazo una perpendicular a la base, tendrá que estar ahí el vértice para que todas estas caras sean iguales. Pues vamos a empezar dibujando una pirámide con las aristas laterales con una inclinación parecida, o sea, vamos a suponer que el vértice estaría por aquí más o menos, y vamos a dibujar esta pirámide. Y luego aplicamos condiciones. Abrimos un nuevo croquis 3D. Para definir el centro del hexágono, una forma es trazar una diagonal y cogeremos el punto medio de esta diagonal. Y desde este punto medio, que sería el centro del hexágono, trazamos una perpendicular a la base, porque sé que en esta recta va a estar el vértice de la pirámide. Porque es una pirámide regular, Y ahora, bueno, hacemos algo parecido. No hace falta que tracemos todas las aristas, Solo, vamos a ver, más o menos iría por aquí, un poquito más bajo quizás, bueno, por ahí. Vamos a ver, primero, el ángulo que forman las aristas laterales con la base. Me da igual la arista lateral que coja, porque como es regular, la que sea. ¿Cuál es el ángulo, por ejemplo, esta? ¿Cuál es el ángulo que forma esta arista con la base? Pues sería el ángulo que forma la recta con su proyección sobre la base. Como esta recta ya es perpendicular, la proyección sería esta. Y el ángulo estaría aquí. Los ángulos los puedo definir con triángulos, con arcos, como queráis. Vamos a hacer arcos. Vamos a empezar a definir este ángulo. Sería, si lo defino con arcos, tendría este centro y el arco iría desde aquí hasta aquí. Pues este ángulo lo voy a comparar ahora
con el que forma esta cara de la pirámide, que no la he dibujado, esta cara de aquí. Uy, no sé qué he hecho. Es el ángulo que forma esta cara. A ver, este plano los voy a hacer más pequeños porque si no molestan. Este sería el del arco este de aquí. Vale. Pues el ángulo que forma esta cara con esta, ¿veis? Estas dos estarían en un plano perpendicular a la arista intersección. En este caso, como es regular, todos van a pasar por los puntos medios, ¿eh? Pero yo puedo hacer un plano que pase por el vértice y que sea perpendicular a la arista intersección. Le voy a quitar esto, aunque va a pasar por ahí, pero el concepto es que sea perpendicular a la arista intersección. ¿Veis este plano? Y en este plano definir el ángulo. Entonces puedo trazar, lo voy a trazar ya la recta desde el vértice, aunque no hace falta. Tendríamos esta y luego aquí iría hasta el punto medio. Que se va, ¿eh? Bueno, ahora lo definiré bien porque no lo pilla bien este. Este punto tiene que estar coincidente con esta arista. Yo le voy a decir coincidente, pero de hecho, en este caso, como lo he hecho pasar por el vértice, pasará por el punto medio. Vamos a visualizar la pieza así para que se vea mejor. Pues ahora aquí, en esta cara, tengo que hacer dos arcos como este. Puedo hacer dos arcos separados o un arco y partirlo. Como el otro día hicimos dos separados por una línea, por variar vamos a hacer aquí un arco y lo vamos a partir. Vamos a hacer un arco y aquí haremos dos para que sean iguales que este de aquí, ¿eh? Entonces voy a coger, por ejemplo, el punto medio, aunque de hecho me da igual cuál coja, voy a coger un punto aquí, que no tiene que estar en esa base, ni mucho menos, y ahora vamos a hacer que los parta. Hay una herramienta de partir entidades en dos en un croquis, no está en la barra de herramientas, la podríamos poner si se utiliza mucho, pero como no está de momento la dejo aquí en herramientas de croquizar, partir entidades y te parte clico y ya está, y te parte la entidad en dos, ¿eh? Y acepto. Y tengo ahora dos arcos. Vale, pues estos dos arcos tienen que ser, le digo que sea de la misma cuerda, la misma longitud de cuerda. Y como lo había hecho en el punto medio ya lo hará, pero no me lo había definido, ¿eh? O sea, le tengo que poner que sean de la misma longitud de cuerda. Y ahora este arco tiene que ser, o sea, primero trabajar siempre con los dos que son iguales, mejor. Y ahora estos dos les puedo decir que sean iguales de radio y que tengan la misma longitud de cuerda también. Y ya estaría esta pirámide definida. Ahora tenemos varias opciones. Una sería acabar de hacer la pirámide en sólido y luego cortarla o dibujar el hexágono de arriba. Bueno, voy a solidificar la pirámide. Mejor, que es más práctico. Así ocultamos croquis. O sea, ahora vamos a visualizarlo así, vamos a hacer la pirámide. Para hacer la pirámide podemos compartir, no teníamos croquis, vamos a hacer este croquis. Vamos a convertirlo y vamos a hacer otro croquis. Bueno, un croquis no, con geometría de referencia a punto, el vértice de la pirámide. Vamos a operaciones, geometría de referencia a punto. Hacemos este vértice y ahora dibujaremos la pirámide. Pues con un recubrimiento entre el croquis y el punto ya tenemos la pirámide. Así podemos ocultar croquis. Bueno, nos la ha puesto el mismo color. Vamos a hacer una cosa, le vamos a cambiar el color. A la pirámide es amarilla, pues le vamos a poner a este recubrimiento, claro, como habíamos cogido toda la figura amarilla, a este recubrimiento le vamos a cambiar el color. Y en recubrimiento vamos a ponerle una apariencia al recubrimiento de apariencia. Color, pues este amarillo, por ejemplo. Bueno, vamos a ocultar croquis y vamos a seguir. Entonces ahora tenemos que trabajar con HL y KL, porque sabemos que HL tiene el doble de pendiente que a KL. Y luego cuando definamos esto, sabremos también que la cara tiene la mínima pendiente posible. Bueno,
Dibujaremos estas dos rectas muy similares y nos ponemos en isométrica. Como la figura está definida lo podemos hacer bien y definiremos ese plano. Pues vamos a un nuevo croquis 3D, estoy en isométrica y vamos a hacer ahora una recta. Con cuidado como siempre que no os pille ningún punto medio ni nada que no quiera. Hacemos algo así y definimos este plano. O el plano después, pero tendremos que trabajar con el plano, ¿eh? Sobre este plano haríamos el resto del hexágono. Lo importante es ahora, sabemos que HL tiene el doble de pendiente que KL. Si me pongo en control 1, las dos van hacia arriba. Pues lo que puedo hacer es un triángulo de pendiente, voy a aprovechar que tienen un vértice en común que es L y voy a poner la altura aquí. Voy a poner una altura en la dirección del eje Y y vamos a hacer el triángulo de pendiente con esta dirección. La que tiene más pendiente es HL, vamos a hacer un triángulo de pendiente cualquiera, me da igual. Lo importante es que esta recta sea horizontal, perpendicular a la Y. Y si queremos que esta recta tenga el doble de pendiente que esta, una opción es igualar la horizontal y que tenga la mitad de altura. Pues si cogemos el punto medio, no vuelvo a repasar las pendientes porque ya las hemos repasado muchas veces, ¿eh? Si cojo ahora este punto medio de esta recta y trazamos una horizontal aquí, perpendicular ahí, muy importante, siempre os recuerdo que cuando haga pendientes control 1 para ver que realmente, o control 4, o algo en que yo vea que no me he equivocado, que son verticales y horizontales. Claro, en este caso, como es frontal, esta sí que va a tener la dirección del eje X, ¿eh? Pero si no, no. Ah, no, perdón, que la frontal era esta, nada, no he dicho nada. Pues lo importante ahora, si esta tiene el doble de pendiente que esta, es que si comparten horizontal y la altura es el doble, pues se cumplirá ese requisito. Entonces, esta dimensión tiene que ser igual en las dos, ¿eh? Igual, para que esta tenga el doble de pendiente que esta. Y ahora me dicen, de todas las posibles caras que contengan esta condición, coge aquella que tenga la mínima pendiente posible. A ver, en un plano inclinado hay rectas con mucha pendiente, ¿no? En este plano tendríamos rectas con diferentes pendientes. De hecho, si yo trazo las de arriba, pues tendrían pendientes diferentes. Hay una que siempre tiene la mínima pendiente posible, que es una horizontal. Y te dicen, este plano coge el que tenga menos pendiente posible. ¿Puede ser un plano horizontal? Este no. No, porque una recta tiene el doble de pendiente que otra. Y si fueran todas horizontales, la pendiente sería 0 de todas las rectas. Como no puede ser horizontal, dice, coge aquel que tenga mínima pendiente posible. Si yo cojo una recta con más pendiente que esta, el plano tendrá más pendiente que esta recta. Pero como esta recta ya me están diciendo que tiene el doble de pendiente, lo que quiero es que dentro de este plano no haya ninguna recta que tenga más pendiente de la que yo sé que de momento tiene más pendiente que la otra. Conclusión, esta recta tiene que ser la de máxima pendiente. Entonces, ¿cómo le digo que sea de máxima pendiente? Pues le digo que sea perpendicular a las horizontales de esta cara. Entonces cojo en esta cara, hago una recta cualquiera, me da igual, lo estoy poniendo en cualquier sitio. Cuidado que no os pille ningún símbolo, porque es que el símbolo se refiere a cómo he hecho el rectángulo y a mí me da igual cómo he hecho el rectángulo, Entonces, esta recta, para decirle que sea horizontal, le digo que sea paralela a la planta, paralela. Y para que esta sea la de máxima pendiente, tendrá que ser perpendicular a las horizontales. Lo voy a repasar, o sea, voy a acabar de definir esto y luego os lo vuelvo a explicar, el por qué lo hemos hecho así, por si no ha quedado claro. Y además sabemos que la arista HL, que es esta, dista 5 de FG. FG es esta arista, ¿no? Vale, pues vamos a hacer, como son dos rectas que se cruzan y no podemos acotar directamente la distancia entre ellas, tenemos que hacer el segmento que va de una a la otra y
tiene que ser perpendicular a las dos. Esta porque está muy atada, si no la tendríamos que fijar previamente para que no se descolocara, porque como el segmento va a quedar en un sitio muy diferente, ¿veis este punto? Recordad que cuando hablamos de distancia entre dos rectas estamos hablando nosotros de distancia infinita, o sea de las rectas suponiéndolas infinitas. Pues ahora esta medida tiene que ser 5. Y si no me equivoco, el plano tiene que estar ya definido. Vale, el plano estará ya definido. Vamos a repasar ese concepto. O sea, de momento voy a hacer toda la pirámide para que veáis. O sea, voy a cortar la pirámide por este plano y volvemos a explicar este concepto. Salgo de aquí, voy a insertar cortar con superficie. También podríamos hacer un croquis en este plano, pero si hago insertar cortar con superficie, el plano de croquis 3D no sirve. Entonces vamos a hacer de momento un plano de geometría de referencia plano que coincida con el de croquis 3D. Le digo coincidente. Y ahora sí que hacemos insertar, cortar con superficie este plano y cortamos la parte de arriba y eliminamos. Vale, vamos a ocultar y vamos a repasar ese concepto de por qué este plano es el que tiene mínima pendiente. A ver, teníamos esta ¡ay! Me está pasando lo mismo todo el rato. Bueno, vamos a copiar aquí, como he puesto aquí pieza con los colores, pero no hay problema. Vamos a copiar apariencia, no es obligatorio, ni poner letras, ni apariencias, ni los sólidos si quiera, pero yo os lo recomiendo siempre. Y vamos a pegarlo en esta cara. Bueno, repasemos el tema este de las pendientes. Esta recta tenía el doble de pendiente que esta, ¿no? Pues si yo ya tengo una recta que sé que tiene más pendiente que otras, si tengo que hacer el plano con mínima pendiente posible con esas condiciones, quiere decir que no puede haber ninguna recta con más pendiente que esta, porque si no el plano pasaría a tener más pendiente. Y como no puede haber ninguna recta con más pendiente que esta tendrá que ser la de máxima pendiente. Y por tanto, tendrá que ser perpendicular a las horizontales. Fijaos que si es la de máxima pendiente, si yo hago calcular, medir el ángulo que forma esta recta con el plano horizontal, el plano tendrá que son 28,97, el plano va a tener que formar el mismo ángulo, 28,97, porque la pendiente es la tangente de ese ángulo. El tercer poliedro es un prisma oblicuo de base MNO. Un prisma oblicuo es un prisma en el que la base no es perpendicular a las aristas laterales. Si la base o las bases son perpendiculares a las aristas laterales se llama prisma recto, si no es oblicuo. Pues la cara ABMO, esta cara de aquí, forma ángulos iguales con OMN, con esta base, y con la cara ABC que hemos hecho al principio. La distancia entre AM y BO es la máxima posible. ACNM, esta cara, tiene la misma pendiente que BO. MN forma 60 grados con DE y dista 55 dB. Vamos a empezar haciendo el prisma muy parecido al que tenemos en el enunciado y aplicaremos condiciones. Pues vamos a empezar un nuevo croquis 3D y, por ejemplo, podemos partir de la arista que pasa por A. Como van a ser paralelas, cogemos cualquiera de ellas y vamos a trazar una arista y la vamos a comparar con el enunciado. Un poco menos inclinada, o al revés, más inclinada, vaya. Y ahora en planta inclinada hacia allá. Bueno, cuando ya la tengamos bastante parecida, vamos, me parece que me he pasado, la voy a inclinar un poquito menos en esta dirección. Bueno, cuando la tengamos ya bastante bien, la voy a fijar para hacer las otras y que no se descoloque, Luego me tengo que acordar, como siempre, de desfijar. Pues vamos a hacer algo así. Y la otra, la que pasa por C,
Y por supuesto las tres aristas del prisma, las laterales, siempre tienen que ser paralelas. Y ahora dibujamos la base MNO algo he puesto raro yo aquí. No sé qué he hecho. Bueno. ¿Tengo dos líneas? No entiendo nada. Creo que he hecho aquí una línea de más. Sí. Y la hacemos lo más parecida que podamos. Estoy comparando con el enunciado en isométrica porque he fijado esta arista y bueno. Bueno, recordemos que esta está fijada, ¿eh? Ahora vamos a aplicar la condición de que esta cara forma el mismo ángulo con MNO que con la cara ABC. Tengo varias formas de hacerlo. ¿Os acordáis antes? Para definir el ángulo que forman dos planos, tengo que trabajar en un plano perpendicular a la recta intersección. O sea, yo podría hacer un plano perpendicular a esta recta intersección, dibujar un ángulo, y un plano perpendicular a esta recta intersección y dibujar el otro. Y así siempre estaría bien. Otra opción es trabajar con las rectas perpendiculares. Si este plano forma el mismo ángulo con ABC que con MNO, su recta perpendicular también formará el mismo ángulo con la recta perpendicular a uno y con la recta perpendicular a otro. Como comparten un plano, o sea, hay un plano que forma ángulo común a los otros dos, a veces es más práctico trabajar con la recta perpendicular. Lo vamos a hacer así porque además ya hemos practicado antes el ángulo entre dos planos. Entonces voy a coger un punto cualquiera, lo voy a coger, a ver, lo voy a hacer en un sitio que no moleste, aquí mismo. Lo voy a fijar incluso. Lo voy a fijar para que veáis el concepto. Me lo voy a imaginar, es como si lo pusiera aquí dentro, ¿eh? Pero no quiero poner dentro para que no encordie luego. Vamos a definir estas caras que me faltan. Y vamos a trazar la perpendicular a cada cara. No haría falta, porque para hacer la perpendicular a un plano, puedo hacer la perpendicular a dos rectas del plano, que no sean paralelas, pero para verlo mejor. Y desde este punto voy a hacer una perpendicular a cada una de las caras. Primero, una perpendicular a esta cara, que es la que forma el mismo ángulo con las otras dos, perpendicular a una cara. Ahora vamos a hacer perpendicular a ABC. Perpendicular y por último vamos a hacer perpendicular a esta base de abajo. Me estoy imaginando que estoy aquí dentro para trazar las perpendiculares en todas las direcciones. De todas formas, ya sabéis que si comparo ángulos, siempre tened cuidado que sean mayores de 90 o menores de 90. Perpendicular. Bueno. Claro, me ha quedado negra porque se me ha olvidado desfijar esta dirección. El punto lo he fijado en el espacio. Esta está negra porque ABC ya estaba definido. Y estas dos están azules porque son caras sin definir. Pues si el ángulo que forma esta cara con esta es igual que el ángulo que forma esta cara con esta, sus perpendiculares también tendrán que formar los mismos ángulos. Es decir, esta recta forma el mismo ángulo con esta que con esta. Puedo hacer triángulos iguales o bien, como todas las rectas se cortan en este punto, si cojo cualquier punto, podría coger el de aquí, pero es para que veáis cualquiera que se pueda desplazar. Si esta recta forma el mismo ángulo con las dos, la distancia de un punto a cualquiera de las dos rectas será igual y me voy a basar en eso. Voy a acotar una distancia cualquiera de este punto a esta recta, por ejemplo 10. También puedo hacer triángulos o arcos iguales, como siempre, puedo hacer arcos iguales si queréis. Pero cuando comparten es más fácil a veces hacer esto. Para que este sistema lo podáis aplicar, por supuesto, siempre tienen que tener un punto de intersección, si no, no serviría este sistema. Bueno, pues ahora ya sabemos que el ángulo entre estas dos caras es igual que el ángulo entre estas dos. Siempre lo tendríais que comprobar con medir con un plano de croquis 3D no deja. En este caso tendríamos que acotar entre un plano y el plano de croquis 3D
y comprobar que el otro que he hecho de momento, porque todavía se mueven, es el mismo, ¿eh? Seguimos aplicando condiciones. La distancia entre AM y BO es la máxima posible. Son estas dos rectas de esta cara paralelas. Vamos a coger la cara. Me voy a poner en control 8 para ver la magnitud real y para analizar este tema. Son estas dos rectas, ¿eh? ¿Qué pasa cuando yo voy inclinando estas dos rectas? ¿Veis que la distancia va disminuyendo? Pues para que esta distancia sea la mínima posible, no, perdón, o sea, lo que me dicen, la máxima posible, exactamente, para que la distancia entre estas dos sea la máxima posible, este segmento tiene que ser perpendicular, tiene que ser la distancia entre las dos, si no se va a reducir. Pues le digo que sea perpendicular. Siempre podéis hacer pruebas moviendo y luego deduciréis algo. O sea, no es que lo vayáis a hacer a ojo, pero sirve para deducir, ¿eh? Pues en este caso, claro, esta distancia tiene que ser perpendicular. Si la pongo inclinada, pues ya esto varía, ¿no? Además, sabemos que MN forma 60 grados. Ah, no, perdón. Se me ha olvidado que ACNM tiene igual pendiente que BO. ACNM, esta cara, tiene igual pendiente que BO. Pues fijaos, si esta cara tiene igual pendiente que BO, como BO y AM son paralelas, si AM tiene la misma pendiente que la cara, quiere decir que es su recta de máxima pendiente. Ya lo hemos visto antes, lo de las rectas de máxima pendiente, ¿eh? Ya lo hemos repasado en este ejercicio. Pues, hemos deducido que AM tiene que ser una recta de máxima pendiente de esta cara para que tenga la misma pendiente. Vamos a aplicar esa condición. ¿Cómo le digo que sea una recta de máxima pendiente de esta cara? Bueno, puedo hacer el plano o no, o dibujar una recta horizontal cualquiera. La cuestión es que en este plano, si yo hago una recta horizontal, cualquiera, me da lo mismo. Cuidado, no pilléis nada por si acaso, ¿eh? O sea, que no os pille ningún símbolo. Esta recta también puedo hacer que se corte. Está claro que se va a cortar aquí, ¿eh? Con esta arista, si son del mismo plano. Para que sea horizontal, le tengo que decir que sea paralela a la planta. Y para que esta sea recta de máxima pendiente, tiene que ser perpendicular a las horizontales. Ahora las aristas laterales ya están definidas. Me faltará acabar de definir la base. Si veo que no se parece, la reajusto un poco, de momento se parece bastante y vamos a aplicar condiciones. Si el croquis está muy cargado, siempre puedo salir del croquis, calcar estas direcciones y trabajar, ¿eh? Pero vamos a hacerlo aquí. MN forma 60 grados con DE. MN es esta y DE es esta dirección. Como es el ángulo entre dos rectas que se cruzan, es ángulo entre dos direcciones, lo que hacemos para poder acotar es poner la condición de que se corten. O sea, trazamos una paralela a DE por cualquier punto, me da lo mismo, y el ángulo entre MN y DE tiene que ser 60. A ver, se supone el 60 será para allá, pero si no da igual, yo acoto y siempre habrá uno mayor y otro menor. O sea que no os preocupéis. Cojo esta. ¿Veis? Si este es mayor, pues lo cojo por el otro lado, ¿eh? Y si no, desplazo la recta hacia allá. 60. Siempre hay dos ángulos suplementarios entre rectas, ¿eh? 60. Y por último, me falta aplicar que la distancia entre D y B es 55. Esto es D y esto es B, pues la cota entre D y B tiene que ser 55. Y ya está. A veces, si veis que pudiera ser que os saltara, de alguna forma, que os peta, pues entonces quitáis una condición, ponéis la otra primero y cambiáis. A veces puede que haya algún croquis que quede muy cargado y os dé un poco de lata, ¿eh? Bueno, cuando ya tenemos este sólido, o sea, este alámbrico, vamos a hacer el sólido también. Esta parte de abajo, fijaos que las de arriba, sobre todo es importante que hagáis el sólido donde va a cortar la entalladura, que de hecho está cortando los tres, porque si no tengo que hallar las rectas de intersección.
y si tengo el sólido hecho ya las buscará. Pues vamos a hacer este sólido lo podemos hacer directamente, vamos a convertir el triángulo y vamos a hacer una extrusión en la dirección de las aristas laterales del prisma hasta la superficie, esta de aquí. Y a esta operación le vamos a aplicar el color que es un azul. Pues vamos a la operación, la apariencia de este saliente que hemos hecho ahora. Ponemos un color azul y seguimos. Bueno, este mismo. Y vamos a hacer la entalladura. A los poliedros anteriores se les practica una entalladura con un prisma de sección recta cuadrada. Su eje equidista de esta cara y de esta del octaedro, de esta y de esta, y de la recta BC que está detrás. Además, la cara que pasa por PQ forma el mismo ángulo con esta arista y con esta, y PQ mide 5. PQ es este segmento, mide 5. Si es un prisma de sección recta cuadrada, una sección recta de un prisma es una sección que produce un plano perpendicular a las aristas laterales o al eje, que son paralelos. De manera que si yo veo las aristas como un punto, esto será un cuadrado. Vamos a empezar situando un eje muy parecido y aplicaremos las condiciones. Lo tengo fácil porque veo que cortará esta cara aproximadamente por aquí y esta por aquí. Pues vamos a dibujar dos puntos. Lo voy a visualizar en isométrica y vamos a hacer un croquis 3D. Vamos a poner en esta cara un punto por donde creo que va a pasar el eje, que lo puedo ver, comparar con el enunciado, aquí, ¿veis? Por aquí y aquí, por aquí. Y en esta cara vamos a poner otro punto y lo vamos a situar aquí. Así tendríamos el eje y ahora aplicaremos condiciones de equidistancia. Primero, si hay una distancia entre una recta y un plano, quiere decir que son paralelos, si no, no habría distancia. Pues empiezo a aplicar esa condición. Si hay una distancia entre esta recta y este plano, son paralelos. Y lo mismo con este. Si hay distancia entre esta recta y este plano, también son paralelos. Vamos a aplicar ahora la condición de que estas distancias sean iguales. Puedo rectificar un poco estos puntos si me interesa. Un poquito así más o menos. Y ahora aplicamos la condición de igualdad. De hecho, en geometría de referencia plano, cuando tengo estas caras, puedo hacer el plano bisector que se llama, si selecciono uno y el otro, que es el plano que forma el mismo ángulo con los dos y pasa por la intersección, esta recta estaría ahí. Pero como en croquis 3D no lo puedo aplicar, no lo vamos a hacer así, Simplemente vamos a coger una distancia entre esta recta y este plano. No sé si me ha cogido una dirección de un eje, mucho cuidado con eso. Si veis, me ha cogido dirección del eje Z. Distancia recta plano, ya hemos dicho que la recta sea paralela, pues tiene que ser perpendicular al plano. También será perpendicular a la recta, claro. Y este punto lo pongo en el plano. Distancia de esta recta a este plano. Podéis coger el mismo punto o otro, me da lo mismo, porque lo puedo coger desde cualquier posición. Vamos a coger esto. Distancia recta plano también, que sea perpendicular al plano. Esto no sé qué me ha cogido aquí, voy a quitar. Me parece que me la ha cogido paralela, perpendicular al plano. Y este punto también estará en el plano. Y estas dos distancias tendrán que ser iguales. Y además, la distancia a la recta BC será la misma. Seguramente pasará por el medio porque es un octaedro regular, pero bueno, no lo voy a considerar. Perpendicular y distancia entre dos rectas que se cruzan, el segmento es perpendicular a ambas. Pues ahora ya cuando tengo las tres distancias, lo que tengo que hacer es igualarlas.
Había cogido una recta de más. 1, 2 y 3. Igual. Ya tenemos el eje definido. Ahora vamos a salir para hacer la sección recta. ¿Veis? Esta distancia está azul porque, claro, la puedo poner en cualquier punto, la distancia entre una recta y un plano paralelos. Ahora vamos a hacer la sección recta, un nuevo croquis 3D. Lo que haremos es prolongar el eje. Ahí vamos a hacer un nuevo croquis 3D, y vamos a prolongar el eje para separar un poco la sección y verlo mejor. Y cuando ya lo tengamos colineal al otro, dibujaremos un plano perpendicular y haremos la sección recta. Como es un polígono regular, un cuadrado, y sabemos el centro, lo mejor es inscribirlo en una circunferencia. Dibujamos la circunferencia. Y vamos a trazar el cuadrado. Pongo control 8 para verlo en magnitud real y será este cuadrado. ¿Veis que tiene un punto de intersección aquí en esta cara? He hecho la circunferencia muy grande, la puedo dibujar más pequeña y sería algo así. Y ahora vamos a hacer el cuadrado. Lo hago muy a saco, sin coger, prefiero no coger ni perpendiculares ni nada, porque luego cuando le diga que son iguales ya las hará bien. Y ahora le decimos que estos lados sean perpendiculares iguales. Estos iguales. Bueno, y lo rectificamos un poco de tamaño. Para hacer el tamaño es la circunferencia. Y ya tenemos esto. De manera que la intersección de esta arista con esta cara sería P. Vamos a coger esta recta intersección, o sea, esta arista que será paralela al eje. Luego tendremos otra que irá desde aquí hasta un punto de esta que será Q. ¿Veis? Este punto, este Q. De manera que estas tres van a ser paralelas. Lo voy a rectificar porque si este punto lo había puesto en el plano, no, le voy a decir que esté en este plano. Y esta medida sería PQ. A ver, que he hecho algo raro aquí. Un momento. Bueno, la distancia entre este punto y este sería PQ. Vale, pues vamos a aplicar condiciones. Primero, sabemos que esta cara, la que pasa por PQ, voy a definir la cara como un plano. Esta cara forma el mismo ángulo con esta arista que con esta. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues una forma muy fácil en este caso, podríamos hacer ángulo recta plano, pero es más fácil trabajar con la recta perpendicular, porque si esta cara forma el mismo ángulo con estas dos aristas, su recta perpendicular también. Entonces, si trazamos una recta perpendicular, por ejemplo, desde este punto, donde las dos aristas ya tienen un punto de intersección, si no lo podría hacer en cualquier posición, ya sabéis que siempre ángulos son direcciones, no es una posición concreta. Si trazamos esta perpendicular, puedo definir que este ángulo, hacer un arco o un triángulo, sea igual que este, pero cuidado, la tendría que pasar para allá, porque siempre hay que hacerlas con las dos menores de 180 o mayores de 180, mayores de 90 o menores de 90, cuando comparo ángulos. Pero otra opción es que desde cualquier punto la distancia a las dos rectas será la misma, como hemos hecho antes, porque coinciden, tienen todas un punto de intersección. Entonces puedo coger un punto cualquiera y definir que si la distancia que yo quiera a este punto, por ejemplo, es 10, hay este punto a esta recta, pues la cota a la otra recta también va a ser 10. Y esta recta, esta dirección, ya estará definida, O sea, esto lo hemos podido hacer porque tienen un punto intersección. Y es más fácil que hacer ángulo recta plano todo el rato. Sabemos también que esta medida de aquí es 5, pues acotamos esta dimensión
PQ tiene que ser 5. Y ya estará perfectamente definida la entalladura. El cuadrado está azul porque el plano lo puedo poner donde quiera, pero las aristas laterales ya están negras. Pues ahora simplemente tenemos que hacer la entalladura. Insertamos un croquis en este plano, convertimos el cuadrado. Ahí me he dejado una recta por convertir y hacemos una extrusión de corte en la otra dirección por todo. Y ya estará. Luego, pues si queréis, le aplicáis color, vamos a ocultar croquis. Bueno, ya es cuestión de rematarlo si tenéis ganas y si no el ejercicio ya está, Pues ahora lo que podemos hacer es ir a la entalladura y aplicar a la operación de corte un color rojo, como está en el e-drawing. Y luego lo que vale la pena hacer siempre es comparar la masa con la del e-drawing, que en principio tiene que coincidir, y también visualizarlo con líneas ocultas y compararlo con el enunciado. Y bueno, el ejercicio ya está.